Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Un servidor, Carlos González, nuevamente. Hoy fue un tema bastante complicado, bastante hermoso, sobre las plagas. Ya venimos viendo los acontecimientos que pasaron en Egipto y hoy nos toca las plagas. Vamos a ver las plagas leves, son las primeras, plagas leves, sin mucha presión, como dicen, para ver si el faraón bajaba ese ímpetu y soberbia, porque a veces esto lo acompañamos con nuestras vidas personales también. A veces uno mete en plagas o en problemas leves, pero cuando esos problemas leves no hacen efecto en nuestro corazón y seguimos duros, entonces subimos un poquito más a plagas graves o a problemas graves. Entonces, vamos a ir viendo ese entorno con nuestras vidas también. Pero si ya el Señor quiere realmente rescatarte y tú no accedes a ese corazón recio y potente y fuerte, no quiere hacer caso y no quiere obedecer, entonces entra en unas plagas devastadoras, en las cuales la mayoría de personas sucumben y entregan el corazón al Señor. Pero todo eso lo hubiéramos evitado si desde el principio hubiéramos doblegado nuestro corazón y orgullo y prepotencia a los pies del Salvador. Vamos a empezar. Entonces, vamos a orar, vamos a tener una pequeña oración y arrancamos con las plagas. Ahí mismo vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por este tema, por explicarnos qué es lo que viene para la tierra, así como pasó en Egipto, volverá a pasar en la tierra. Plagas vienen, plagas leves, graves y devastadoras para el planeta Tierra. Y nos has puesto en la cabeza para advertir al pueblo lo que viene y que las personas puedan entender de que tú tienes el control absoluto de todo, de porque más desgracia que pase sobre nuestro alrededor, usted tiene el control. Y que lo que quiere es que dobleguemos nuestros corazones y ponernos a su servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiente.
Dice así Éxodo 9:35, y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a Israel. Siguiente. Vamos a ver tres plagas leves, tres graves y tres devastadoras. Cuando el pueblo de Dios eh, se debía enfrentar a una guerra, Dios le instruyó para que, en primer lugar, eh, eh, se parlamentara condición de paz. Si no se conseguían llegar a un acuerdo, debía pasarse a la siguiente acción. O sea, iba un proceso. Primero de comunicaciones, vamos y hablamos, negociamos, si no se puede, bueno, subimos un escalón más. Así fue que Dios trató a Egipto. Se había intentado una salida pacífica, pero Tutmosis se negó a aceptarla. Había llegado el momento de pasar al siguiente escalón o al siguiente paso. Cuando cayeron las plagas, ningún dios del enorme panteón, así era, el panteón egipcio, pues pudo proteger a Egipto del poder del verdadero y único Dios. Siguiente. El preludio, el preludio. ¿Ok? Siguiente, vamos a la lucha a las serpientes. Vamos con la serpiente primero. Eso es como el primer escalón, que es la comunicación. ¿Ok? Éxodo 7:12 dice así: cuando cada uno de ellos arrojó una vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Pregunta: las serpientes de los magos, cuando Moisés tira la vara Dios la permite y la convierte en un ser viviente. ¿Por qué? Porque Dios, Él puede hacerlo. Él tiene esa facultad. Ahora, los magos de Egipto tiran sus varas también. Y en una situación de visualización, los que estaban presentes ven que son serpientes también. La magia que están viendo es producida por Satanás. Pero recordemos, Satanás no puede crear vida. Dios sí. En ese caso, la serpiente de Moisés, que es verdadera, se traga las varas de los demás. Impresionante. Diciéndole: no, señor, esos son varas. Y se las tragó. La misma serpiente, la misma vara que fue convertida por Dios en una serpiente. Acordemos que el báculo era poder. En ese momento estaba diciéndoles a los magos: ustedes no tienen poder sobre el Dios que creó esta serpiente, que fue una vara de poder. Él toma la vara nuevamente y el báculo y lo pone en su mano. ¿Qué quiso decirles? El poder no es de ustedes, el poder es el del Señor Todopoderoso. Dios expresó que la libertad de Israel era una guerra que luchaba personalmente contra los dioses egipcios. Recordemos que había muchos dioses egipcios. Estaba la luna, estaba el dios Nilo, estaba el dios Grillo, estaba el dios mosca, la mosca, estaba el dios Rana. Todos eran dioses. Y uno por uno, Dios los hizo tragarse sus dioses para que doblegaran su corazón. Y no hubo respuesta. Sigamos. En su corona, símbolo de su poder, el faraón lucía una hermosa cobra que representaba al dios Auyet. Al convertir la vara en serpiente, Dios estaba desafiando directamente a ese Dios. ¿Sería capaz de proteger al faraón? Satanás imitó el milagro a través de los magos, pero él no podía crear vida sin serpiente, solo parecían serpientes.
Sin embargo, Dios sí había creado una serpiente viva, capaz de devorar a, la, a las inanimadas, o sea, a la visualización, a la magia. Dios mostró así que él, no los dioses egipcios, es quien posee el poder y la autoridad sobre todo, lo que estábamos hablando. Un corazón endurecido. Esto ya es para nosotros también, no es para el faraón, eso es para nosotros. Dice así, y el corazón del faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. En el libro de Éxodo se dice 9 veces que Dios endureció el corazón del faraón y otras 9 veces que dice que el faraón mismo endureció su corazón. Empate. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Tras las 5 primeras plagas, se dice explícitamente que el faraón endureció su corazón, es decir, que se negó a responder positivamente el llamado del Espíritu Santo que le impulsaba a dejar en libertad a Israel. Pregunta, ¿has escuchado al Espíritu Santo diciendo no hagas eso? No contestes así. Y usted en una acción molesta, violenta, agresiva, no escuchas y sigues con tu insistidera, pues eso es lo mismo que está pasando acá, que no estamos escuchando al Espíritu Santo. No estamos escuchando al Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir, no estamos escuchando al Espíritu Santo. Tras las 5 primeras plagas, se dice explícitamente que el faraón endureció su corazón, es decir, que se negó a responder positivamente el llamado del Espíritu Santo, que le impulsaba a decir, deja ir a Israel. Tras la 6ª plaga, Dios endureció el corazón. Faraón aparentemente había pasado en la barrera del arrepentimiento. Sin embargo, en la 7ª plaga, se le da otra oportunidad, pero vuelve a endurecer su corazón. A partir de entonces, su destino estaba fijo. Dios había endurecido el corazón del faraón porque ésta había decidido firmemente que no quería arrepentirse. Que no nos pase eso. Tenemos muchas dificultades para que el Señor nos permita endurecer nuestro corazón. A veces los problemas con un hermano, con un amigo, nos aparta de la realidad, que es que el enemigo quiere que nosotros estemos enemistados con todo el mundo. Y creemos en las redes sociales y que tengo ojo por ojo, diente por diente, hágale esto, hágale lo otro. Sabemos que estamos en una situación muy difícil, a nivel país y a nivel mundial. Muy difícil. Pero eso es parte del caos que está viéndose en Egipto a nivel mundial. Dios está libertando a muchas personas para que veamos con otros ojos, con un corazón más tierno, con un corazón endurecido, no endurecido. Tenemos que entender eso. Y cada vez que pase el tiempo, el Señor está más pronto a regresar. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Lleno de odio, amargura, resentimientos? ¿O va a encontrarte con un corazón totalmente blando, dispuesto a perdonar, dispuesto a sonreír, dispuesto a obedecer? ¿Qué decides? Tú decides. Siguiente. Dice este libro, es una revista, dice, acá rechazo de la luz, el Señor manifiesta un despliegue más marcado de su poder, pero la obstinación del rey crecía con cada nueva evidencia del poder y la majestad de Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina. Entonces el hombre quedó completamente endurecido por su propia resistencia persistente. Faraón sembró obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. El Señor
no pudo hacer nada más para convencerlo, porque estaba obstinado y lleno de prejuicios, hasta el punto de que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón. Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. Que no nos pase esto, hermanos. Que no nos pase esto. Vamos a las plagas. La primera plaga, leve. La primera es que son plagas leves. Dice Éxodo 7:17. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano. ¿Cuál es el báculo de poder? La serpiente que tenía ahí. Mano, y el agua esta que está en el río y se convertirá en sangre. El dios de ellos, hay un dios que se llama Epi. Ahí lo ven en la imagen de izquierda. Epi, dios del Nilo. ¿A quién estaba atacando? A un dios egipcio, para ver si los defendía. ¿Y qué pasó? El Nilo se convirtió, con sus crecidas, nada vida. El Nilo, con sus crecidas, daba vida a Egipto. Pero, ¿quién creó las fuentes de las aguas? Las manos simularon la conversión del agua, pero no pudieron revertirla. Ellos pues hicieron lo posible para revertirlo, pero no pudieron. Vamos ahora a las ranas, otra rana, a una plaga leve, que es las ranas. Que Dios de las ranas, ¿ok? Vemos ahí básicamente las ranas por todos lados y la historia nos dice que las ranas estaban por todo lado habían ranas. Entonces, vamos a otra leve plaga, que son los piojos. Ah, tenemos un dios que también tenía piojos, Gael, dios de la tierra, ¿ok? Vemos ahí parte de la tierra. Entonces sabemos que los piojos proceden de la tierra. Entonces era una plaga de piojos por todo lado. ¿Okay? Seguimos con otra plaga. Una plaga más. Ahora sí, una plaga grave. Moscas. ¿Te puedes imaginar una mosca, lo que son de majaderas? Una mosca. Ah, pues tenía un dios también de mosca. Auchite. Podemos ver a la imagen de su pantalla a la mano derecha. Dios de Egipto tenía un dios también para las moscas. Entonces, cada plaga era un dios que atacaba al Señor Jesús, que atacaba a Egipto para que reaccionaran los egipcios. Y era con la siguiente. Vamos a ver otra plaga. Esta también es muy grave, la muerte del ganado. Recordarles con algo. Israel vivía en una zona que se llamaba Gosén. Gosén, donde estaba Gosén, ahí no murió, no llegó ni una sola plaga, porque Dios resguardó a Gosén, porque ahí estaba su pueblo. Alrededor de Gosén, todo muere, todo que no estaba en el límite de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Dios, todo lo de afuera murió. Vacas, plagas de ranas, plagas de piojos, plagas de sangre. En Gosén no, allá estaban tomando sangre y en Gosén estaban tomando agua. Allá habían plagas de piojos y aquí no habían plagas de piojos, ni de ranas, ni de muerte de vacas. Ahora otra plaga fuerte que eran las úlceras. Imagínense la infección de las muertes de las ranas. Era pestilencia por todo lado. Ahora las vacas, no pueden enterrarlas. Ahí pudriéndose la carne por todo lado, explotando. Entonces, imagínense el olor y la infección a nivel país en ese momento.
pero Gosén estaba libre de todo, a pesar de que casi estaba en el puro centro de Egipto. Tremendo. Y esa era Semet. Sekhmet era el dios de las vacas. Séptima plaga, devastadora. Ahora entramos a la parte de devastación. Y en todas esas plagas, plaga tras plaga, el corazón del faraón se endurecía más todavía. Pero vamos al granizo. ¿Qué tiene que ver el granizo? Bueno, Nut, dios del cielo, la Nut, y Set, dios de las tormentas. Habían dos dioses para el cielo. Entonces, granizo. Dice que el final del tiempo va a venir granizo como el peso de un talento, más o menos 1 kilo. ¿Te imaginas una bola de nieve bajando del cielo a no sé cuánta rapidez y cuánta velocidad, impactando en la tierra? ¿Cómo podrán quedar las casas? ¿Cómo podrán quedar las cabezas de las personas impactando? Las pocas veces que hemos visto granizo, despedazan parabrisas, carros, propiedades, cultivos. Seguimos. Viene la plaga de la langosta, una plaga devastadora. Viene el granizo y despedaza todo lo que es cultivo. Vienen las plagas y terminan con el cultivo. Nepes, dios del grano. Novena plaga, tinieblas. No podías ver la mano. También tenía un dios, Ra, dios del sol. Ra, dios del sol. Ahora me preguntan, ¿nosotros tenemos dioses de ese tipo? ¿Dios sol? ¿Dios la luna? ¿Será que Satanás ha maquillado todo esto y ha tomado ciertas partes de la Biblia para que nosotros nos confundamos? Y ahora en nuestras iglesias hay artefactos que parecen soles, cosas redondas que dicen que son dioses. ¿Será posible? ¿Será posible? Mi pregunta es, ¿será posible que Satanás haya maquillado todo eso y peor que nosotros hemos creído? ¿Por qué es el mensaje de Apocalipsis? ¿Por qué el mensaje de Daniel? Porque es una advertencia para que no caigamos en la falsa adoración que ha sido inventada por Satanás. Apocalipsis 13. Ahí vea ya el Apocalipsis 13 y va a ciertos elementos que hay que usted dice, uy, esto lo hace en mi iglesia. Uy, pero si no es la Virgen, ¿quién es? Y usted sigue leyendo, usted se da cuenta que el Señor siempre dice que es la iglesia. Entonces hay dos vírgenes, una falsa y otra verdadera. No son vírgenes, son iglesias, una falsa y otra verdadera. Dios hace ciertas cosas, elementos, para que usted analice. Y en la parte de análisis, el Espíritu Santo te va a entrar y te va a decir qué es la verdad. Siguiente plaga. Bueno, como vamos terminando, tenemos un repaso. Dice así, Patriarcas y Profetas, un libro impresionante. Si lo quiere, con mucho gusto, yo se lo obsequio. Simple llámeme al 864399539, con mucho gusto yo se lo llevo a su propia casa. Y podemos hablar del tema y de muchos temas más de preparación para el tiempo del fin, lo que se aproxima. 864399539, o puede conseguirlo en las iglesias adventistas también. Aquí en San Isidro hay una, más por menos, son 350 metros al oeste, o de la X2, bajando 5 metros, ahí van a encontrar una iglesia donde le pueden proporcionar cualquier cantidad de material de estudio profético. Antes de viajar, de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella, si quería. Todo castigo
despreciado, sería seguido de una más severa hasta que el orgulloso corazón se humillara y reconociera al Creador del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a Egipto la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de los hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que debían recibir de sus dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y la tribulación, y le tributara la verdadera adoración. Bueno, amigos, ha sido una reseña histórica muy linda, en la cual debemos entenderla como para nosotros. Recordarles que tenemos un canal en YouTube, se llama Laicos en Acción, en el cual puede accesar y tomar cualquier tema, analizarlo, y si quiere pasarlo, pues es un placer para nosotros. Recordar meter y activar la campanita para que sea parte de cada mensaje, cada instrucción que el Señor nos permite hablar a través de estas plataformas, y agradecerle a Radio Costa Rica la oportunidad de tener la radio que llega a también a otro segmento de la población. Bendiciones y que tengan un feliz sábado. Dios los bendiga. Hasta la próxima.